Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del petróleo en la economía colombiana. Mi grupo está conformado por Luz Natalia Gómez Martínez, Zuli Yurley Sánchez Sanabria y mi persona Paula Andrea Ayala. Un poco de historia. En 1859, el coronel Edwin Day perforó el primer pozo petrolero del mundo a 21 metros en Estados Unidos. En 1895, el ingeniero Benson creó el primer vehículo que utilizaba gasolina, un derivado del petróleo, y a partir de ahí pues, se empezó a incorporar este combustible en casi todos los medios de transporte. La exploración de petróleo continuó y Estados Unidos se dio cuenta que los países de Medio Oriente tenían muchos pozos petroleros. Entonces, de esta forma, pues la compañía Shell llegó a un acuerdo con Medio Oriente, quien se encontraba en guerra, de ayudarles a cambio pues, de poder seguir explorando estas reservas petroleras. Durante las guerras se considera que el petróleo fue de mucha utilidad porque pues ya se empezó a utilizar la gasolina como combustible de aviones y otros medios de transporte. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues los países desarrollados se dividieron territorios del Medio Oriente para continuar la exploración petrolera. En 1950, los países de Medio Oriente se dan cuenta del recurso que tienen e intentan recuperarlo. Y en 1960 fundan la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fue conformada por 14 países donde se busca estabilizar el precio del petróleo y de alguna forma ser equitativos tanto para consumidores como para productores. A partir de ahí, pues el petróleo ha jugado un papel importante en la sociedad para desarrollar a nivel mundial recursos tecnológicos, recursos industriales, y pues se data que pues su mayor impacto viene pues a nivel del medio ambiente. Historia del petróleo en Colombia. Se menciona que desde la época precolombina los indígenas lo utilizaban como un ungüento después de jornadas largas de trabajo. En 1905 se firman los dos primeros contratos de concesión de exploración petrolera. En 1903 se reglamenta que encontrar pozos petroleros en tierras pues, que tengan dueño, pues estaría reglamentado de que son pues, parte de su suelo del país, propiedad del Estado. En 1990 Colombia entra en crisis por la por la poca producción que había y pues empieza a importarlo. En 1951 el gobierno nacional funda Ecopetrol para que regule, vigile y explore petróleo. El 10 de junio de 1926 se exporta petróleo por primera vez a los Estados Unidos. En 2003 pues la Colombia crea Ecopetrol y pues se abre la posibilidad de que inversionistas privados inviertan, convirtiéndose en una de las empresas más importantes del país, y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y pues en 2019 pues se crean 606 pozos petroleros que pues en ese orden de ideas, en la actualidad se los vamos a comentar ya más adelante. Bueno, el panorama del petróleo actualmente en Colombia no tiene un panorama favorable. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el país tiene solo unas reservas de petróleo para un periodo de 5.1 años. Otros autores proyectan que pueden ser 6.3, pero no se proyecta que vaya a haber reserva para más allá de ese rango de tiempo. Y esto provocaría que la economía colombiana se contrajera en un 3.3% en el PIB y que Colombia empezara a tener que importar este petróleo para suplir la necesidad interna, y esto lo hace ser dependiente de otros países. Además, también muchos autores concuerdan que Colombia se encuentra en un momento ideal para iniciar la transición a la producción energética alternativa, que sea mucho más amigable con el ambiente y que la pongan en una posición mucho más sólida y menos dependiente de otros países, como la energía solar, la movilidad eléctrica, el biogás, el hidrógeno verde y azul, para que si al futuro el impacto no vaya a ser tan devastador ni contundente. Proyección del tema. Para el 2021, tras la reactivación económica, Colombia logró exportar 10.201 millones de petróleo, evidenciando un crecimiento del 43% con respecto al 2022. A enero de 2022, el 55% de las exportaciones del país eran de productos del grupo de combustibles y de industrias extractivas. Según Corfi Colombiana, al cierre del año 2022, las utilidades llegarían a 34.5 billones,
la cual duplica los 16.7 billones reportados en 2021. Ecopetrol le apuesta a las energías limpias y para el 2030 van a completar 50 ecoreservas, 10 parques solares y apostarán de manera importante en la producción de hidrógeno verde. El impacto económico que hay en Colombia por el petróleo. El petróleo en Colombia es uno de los motores económicos más importantes del país y es el responsable del mayor porcentaje de ingresos por exportaciones y los ingresos fiscales. El impulso de la industria petrolera hizo que el país experimentara un fuerte crecimiento con un Producto Interno Bruto que se incrementó a mayores tasas comparado con otros vecinos regionales. La fuerte caída en los ingresos del gobierno hizo que se presentaran déficits presupuestales y se estima que la economía se contrajo un 8.2% durante el 2020 y la moneda siguió con una caída del 9%. Después del devastador impacto de la pandemia derivada del COVID-19 y la actual caída del precio del petróleo, nuestra economía ha tenido un retroceso bastante pronunciado. Sin embargo, es innegable la importancia del petróleo en el desarrollo de Colombia, no solo porque este sector contribuye a la balanza de pagos, sino porque el Estado cuenta con recursos para desarrollar proyectos de infraestructura como colegios, hospitales y demás. Bueno, a modo de conclusión, Colombia, gracias al petróleo y la industria de hidrocarburos, ha tenido épocas de mucha bonanza y de crecimientos en el PIB. Esto gracias a la inversión extranjera y al ingreso que viene por las exportaciones, pero últimamente la fluctuación del precio que se ve en el petróleo afecta directamente a la economía colombiana porque Colombia enfocó sus esfuerzos y el gobierno nacional enfocó todos los esfuerzos en fortalecer esta industria precisamente por la gran cantidad de dinero que ingresaba al país. Esto provocó que en este momento Colombia sea muy dependiente del petróleo, que en el momento en el que las reservas de petróleo se acaben, se pierda el producto que mayor ingreso genera al país y la economía vaya a sufrir y la población sufra. Pero curiosamente, Colombia no es un gran país con reservas petroleras, no hace parte de la OPEP, tampoco el nivel de comercio internacional del petróleo se ve afectado por Colombia porque el nivel de exportación es muy bajo, es de solo el 0,19%. Entonces es muy curioso que Colombia haya dejado de apostar a industrias más estables como la textil o la agrícola por esta, poniéndola en un momento muy vulnerable porque se va a acabar este petróleo y porque en este momento puede haber una crisis energética si no se plantea correctamente la transición energética del país hacia energías renovables y más estables. Importancia del tema de la formación académica. Si bien consideramos que el petróleo es un recurso muy importante para la economía colombiana, como estudiantes de carreras administrativas del Politécnico consideramos que este tema pues es importante porque es un tema de actualidad, porque actualmente el gobierno que tenemos pues habla de que especula, de que se va para la exploración de pozos petroleros y esa situación ha generado pues mucha incertidumbre en el mercado financiero. Entonces consideramos que el haber investigado sobre este tema pues nos da la información suficiente para poder debatir y conocer más a fondo lo que está pasando con nuestro país. Muchas gracias.